Hola, bienvenidos y bienvenidas al video sobre la Constitución de 1886. La Constitución de Colombia de 1886 fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Nació en el marco de la llamada regeneración, liderada por el presidente Rafael Núñez, y a su vez derogó la Constitución de 1863. Tuvo reformas importantes, la de 1910 después del gobierno progresista del presidente Rafael Reyes, y la reforma de 1936 liderada por el presidente Alfonso López Pumarejo. Otras reformas significativas se dieron. 1984. La Constitución fue proclamada el 5 de agosto del año 1986. Abolió el federalismo, creó un Estado unitario, administrador en lo social y económico. Dividió el poder entre ramas, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Estableció el periodo presidencial a 4 años y creó los departamentos como forma administrativa territorial nacional. Colombia tuvo muchos años de guerra y disputa entre los partidos predominantes, el liberal y el conservador. Esto sumado a una constitución de Río Negro que promulgaba estados independientes que llegaban a tener más poder que el gobierno central de Colombia. Los Estados Unidos de Colombia, como se llamaba el país en aquella época. En 25 años de estar promulgada, vio pasar más de 50 guerras civiles. Los puntos principales de la la Iglesia a profesores y empleados públicos partidarios del secularismo, gobierno y la Iglesia en fines políticos, censura y literatura y arte de corte liberal en los colegios del país, exilio a Ecuador y Venezuela de profesionales y empleados públicos liberales debido al comienzo de una persecución política apoyada por la Iglesia, ventajas económicas restauradas a industrias colombianas, adopción del patrón oro, la guerra civil colombiana de 1895 y la guerra de los 1000 días. El fallo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del Concordato de 1973 ha producido unas reacciones polémicas que parecen evocar los enfrentamientos de la Iglesia Católica con los gobiernos liberales del siglo XIX. No han faltado sectores ultracatólicos y conservadores que han intentado interpretar el fallo como parte de un complot masónico de los gobiernos de Barco y Gaviria, tratando de reencauchar así la vieja alianza entre políticos conservadores y clero católico. El conflicto armado colombiano, a veces llamado Guerra Civil Colombiana, es un conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde principios de la década de 1960.
Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas, la extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, no especial desde los años 80, cuando algunos de los actores se comenzaron a finalizar con el narcotráfico. El conflicto tiene sus antecedentes históricos en la época de la violencia, conflicto bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores, y que tiene sus orígenes primigenios cuando Colombia, entonces llamada la Nueva Granada, se independizó de España e inicia la pugna sobre el modelo de Estado que debía aportar el país. La Guerra de los 1000 días fue una guerra civil que asoló la República de Colombia a Panamá entre 1899 hasta 1902. La guerra civil se desarrolló el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902. Las causas principales de la Guerra de los 1000 días fue la derogación del impuesto del café, apoyo al sistema electoral, la Guerra de los 1000 días se desarrolló por medio de guerrillas. El antecedente principal de la Guerra de los 1000 días fue la Guerra Civil de 1895. La Guerra de los 1000 días se dividió en dos etapas. La primera, que fue de 1898 hasta 1900, también conocida como la Guerra de los Caballeros o la Batalla de Peralonso. La segunda etapa fue de 1900 hasta 1902, la Guerra Irregular o Guerra de Guerrillas. La Guerra de los 1000 días finalizó el 24 de octubre de 1902, cuando Rafael Uribe firmó el Tratado de Neerlandia, que oficializó la rendición de las tropas rebeldes. La consecuencia de la guerra fue la pérdida de Panamá. Gracias por su atención. Esperamos que sea de su ayuda.